Hay gente, hombre, yo levanto la mirada y miro control y veo alguna en particular, pero también aquí sentada conmigo hay mucha diva. Mucha diva, hay mucho divo, sí. Mucho divo, cuando digo mucha diva, digo es género neutro. Sí, es engloba la chica maja que tenéis que viene aquí a pasar el rato con vosotros. La clásica idea o concepto de pedir toallas de un concreto color en el camerino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te lo mereces se piden. Y ya está. Cristina Morató es periodista, es fotógrafa, ha hecho reportajes por medio mundo y de esas experiencias ha sacado material para sus numerosos libros, siempre protagonizados por mujeres, y el último se llama Diosas de Hollywood. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no soy diosa, a pesar de que llevo 2 años con ellas. Algo se te habrá pegado, Cristina. Porque tú no un quieres. poquito. Y déjame decir que cuando, claro, si yo digo que hay mucha diva, la gente va a decir, claro, es que si siempre que se piensa de un divo o una diva, se habla en femenino. Y es verdad que los divos son para echarles de comer aparte. Son peores que las divas. Claro, pero yo me refería como de manera genérica, hombres y mujeres. En tu caso, hablamos de divas que han sufrido mucho para llegar a donde están. Y alguna en particular, he leído, por ejemplo, creo que el capítulo de Elizabeth Taylor, ha aprovechado su condición de grande del cine para vengarse de quienes se lo han puesto difícil, ¿no? Bueno, lo has resumido. Sí, era... Pues muchas gracias. Gracias por venir. Pues nada, pues... Es que... Lo has resumido muy bien. Es verdad que estamos hablando, yo creo que hay que situarse en el tiempo, que estamos hablando de las vidas de Ava Gardner, de Elizabeth Taylor, de Grace Kelly, de Rita Hayworth. En los años 50, el viejo Hollywood no era el de ahora, aunque algunas cosas han cambiado poco, pero era realmente pues una sociedad bastante feudal, donde el señor Meyer decidía absolutamente sobre las vidas de sus actores y de sus actrices. Sobre todo de sus actrices, ¿no? Más de las actrices que de los actores. Ellas, desde luego, eran las más vulnerables, pero el señor Louis B. Mayer, desde su despacho o trono en Culver City, donde estaban las oficinas de la Metro-Goldwyn-Mayer, lo llamaban el Salón del Trono, donde él estaba, pues él decidía sobre los divorcios, matrimonios, alquiler de las mansiones, vacaciones y hasta los abortos de sus actrices. Madre mía. Y en ese contexto, pues mucha faena, tenía mucho trabajo ahí. Tenía mucho trabajo, sí. No pisaba nunca un plató, curiosamente, tenía un equipo de espías, él nunca aparecía en los platós, tenía un equipo de espías que sabían perfectamente... Bueno, tenía un león, es que tenía un león. Tenía un león, o sea... tenía un león enjaulado, que a lo mejor también era espía, seguramente. También. En realidad, y yo si creo... tú no te querías divorciar o abortar, te enviaba el león y tú decías, vale, lo que usted quiera, señor Meyer. Yo estoy segura que sí, que el león tenía una doble vida, porque allí todo era como un gran hermano. Sí. ¿A cuántas... Y no te he contestado, perdona la pregunta, porque se me va la olla, pero el resumen es que, claro, Liz Taylor, de todas ellas, de las 4, sí que fue la típica estrella infantil de la Metro, que a los 9 años hace su primera película, a los 13 tiene una legión de fans y a los 30 es la actriz mejor pagada de Hollywood, pero cuando pide efectivamente $1 millón por Cleopatra, es su particular venganza por la explotación y porque le han robado la infancia. Ella odiaba al señor Meyer, como las 4. No? Como la otra. ¿Cómo no? Claro. ¿Cuántas de ellas han hablado en sus memorias o en público de las cosas que les han hecho hacer a cambio de un papel? Las cosas que les han hecho hacer a cambio de un papel. Lo que han tenido que hacer por... Pues te diré Despachos. una cosa, muy pocas de la época dorada de Hollywood se atrevieron a denunciar abusos, y a día de hoy solamente tenemos a Tippi Hedren, la madre de Melanie, que ella sí contó el acoso que había sufrido a manos de Alfred Hitchcock en sus películas, y Maureen O'Hara, la pelirroja, que no sé si ha fallecido, pero en sus memorias ella también lo contó. No lo contaban, no hablaban. En el libro, yo lo digo, hay una frase en la contraportada del libro de Diosas de Hollywood donde pone: a las actrices en Hollywood nos trataban como si no tuviésemos alma. Es verdad que la mayoría callaban y aguantaban porque no quedaba otra, y muy pocas se atrevieron a denunciarlo. Y de las 4, quizás quien peor lo pasó, porque Ava tenía mucho carácter y se libró, pero la que era más vulnerable y sobre todo quizás emocionalmente más débil era Rita Hayworth, que sí que vivió un auténtico horror. Bueno, ya le habían sufrido abusos de pequeña también. Claro, su padre, ya no solo los abusos de niña por parte de este padre despreciable y famoso bailarín sevillano llamado Eduardo Cansino, ¿no?, que la saca de la escuela con 13 años, porque su nombre era
Margarita Cansino, nacida en Brooklyn, y con 13 años la saca de la escuela y la obliga a formar pareja de baile con ella. Forman los Dancing Cansinos, que es un grupo artístico, bueno, que triunfa en Estados Unidos, pero luego nos enteramos... Sé que la historia es una tragedia y un drama, pero el nombre Los Dancing Cansinos me parece de lo más divertido del mundo. Sí, bueno, es que eran, claro, los Dancing Cansino eran. Y la verdad es que ella no lo contó en su momento, pero sí que sufrió abusos desde los 13 hasta la adolescencia por parte de este padre, que abusó de ella. Y si luego le sumas el acoso constante del señor Harry Cohn, que era el mandamás de la Columbia Pictures, porque en aquella época pues había muchos tiburones comparables a Harvey Weinstein, que es el que ha denunciado el movimiento Me Too. El problema es que Rita, pues como no accedió a acostarse con el señor Harry Cohn, pues le arruinó la vida y la carrera. Claro. ¿Y tú todo esto cómo te has documentado? ¿Cómo has hecho? Cuéntanos esto. A mí me interesa mucho. Pues no ha sido tan fácil, porque yo, mis anteriores libros, cuando escribes sobre viajeras y exploradoras, pues como hay que descubrir todo, pues no son famosas, tienes, tienes que irte in situ. Que viajar tú, sí, claro. Y tengo que viajar, ¿no? No he podido viajar en el túnel del tiempo, me hubiera encantado, ¿sabes? Reunirme con las cuatro. Por eso te digo que eso sería maravilloso. Es mi sueño, o sea, yo ahora tengo pesadillas, porque he vivido 2 años con ella realizando este libro, y sueño que estoy tomándome una copa con las 4 a la vez. O 4 copas con Ava Gardner. ¿Sabes? Pero es verdad. Un Sex and the City, ¿no? Un Sex and the City con estas 4. Yo es que estoy todavía un poco afectada, pero bueno, es que es lo que tiene escribir biografías, que vives tantas vidas, es como actuar, sí, es lo mismo. Claro, que a veces te posee el personaje y te lo crees. Sí, que has dormido 2 años con los guantes de Rita Hayworth. Y me los he quitado hombro. todas las noches, ¿entiendes? Para gusto de mi marido, que está encantado de que me quite el guante. Claro. Y más cosas que me gustaría, Pepe, quitarme, pero que en estos 2 años no he podido, porque el trabajo de escritora... Pepe, ánimo, que ya la publica. Muy duro, muy duro. No, Pepe, como Vamos. sé que me estás oyendo, ¿entiendes? Vamos, Pepe. Casi no podemos Ánimo, ni Pepe. tener Ya está, ya lo sé. relaciones sexuales, porque es muy duro escribir. Eso es muy de diva también, Cristina. Al grano. Dios ha dejado. Oye, tú, Al ¿cómo grano. lo quieras? ¿Cómo lo has hecho? Al grano. Oye, mira, tú no eres una de estas 4 porque tú no quieres, porque vamos, lo tienes todo de todas, ¿eh? Al grano significa que, aparte de las biografías que se han escrito, sobre todo he utilizado las memorias, que es la voz de ellas, me interesaba mucho. Ava Gardner ha escrito unas memorias maravillosas, Elizabeth Taylor también, y luego la correspondencia, que ahí es donde está todo. ¿Y eso, el meollo. pero eso dónde está? Pues esto está en parte ya publicado, porque, por ejemplo, Elizabeth Taylor, que fue muy criticada, antes de morir, unos años antes de morir, no lo hizo por dinero, porque era millonaria, gracias a los perfumes que sacó al mercado, publica las cartas que le envió Barton. Richard Barton. Y entonces, claro, estas cartas, aparte de que Barton, además de tener esa voz maravillosa, ¿no? Ella decía, es que era genial, Liz Taylor decía, cada vez que escucho su voz tengo un orgasmo. Claro. Que yo pienso, qué maravilla, o sea, vivir con un hombre, ¿sabes? O sea, ella cada vez que escuchaba la voz de Barton, por teléfono y ya. ella tenía un orgasmo. Hombre, Esta era la frase que siempre decía. Hay mucho oyente de La Vivir que le pasa eso con Pino, ¿eh? Bueno, oye, perdón, es el poder ahora de la... los domingos ha subido un montón. El poder de la voz. Es el poder de la voz. Es el poder de la voz, ya lo Esta dice la es una- cadena. Claro. Hay gente que empieza Pino a las 8 de la mañana y hace... Ella tenía, Y cuelga. era su frase, y entonces las cartas, como él además de tener esa voz no tan sensual, lo que era un magnífico escritor, las cartas son tremendas, porque es ni contigo ni sin ti, es decir, discúlpame porque te he humillado, discúlpame porque te quiero pero te he pegado, discúlpame por la borrachera de ayer, o sea, es ni contigo ni sin ti, Sí, un desastre. y entre medio borracheras, humillaciones y malos tratos, pero para Liz, según ella, fue el gran amor de su vida. Claro, lo Toda que la pasa vida, es que claro. todo esto que cuentas es curioso pensar. Pensamos en ocasión blanco y negro, ¿no? Pero Sí, es verdad. Harvey Weinstein, cuando le pillaron, digamos, cuando le denunciaron, su primera defensa fue decir, bueno, es que en el cine hay unos códigos que es lo están normal. instaurados, Tú lo sabes, que tú y es lo lo normal. sabes, sí. Esto que tú cuentas ha llegado hasta antes de ayer. Yo no sé si esto... Bueno, y seguro que seguirá Sigue pasando. Te da para una y segunda sigue parte. pasando. Da para una segunda parte, pero yo creo que por fortuna muchas cosas en Hollywood han cambiado. Pensemos que las 4 protagonistas del libro firmaban una cláusula de moralidad, que tiene tela, Sí, porque que haya seres Ellas surgis. sí, ¿no? ellas sí. Y entonces la cláusula de moralidad que firmaban todas con los grandes estudios implicaba no solo que no podía salir de Los Ángeles sin pedir permiso, que esto era lo de menos, sino que, por ejemplo, si te quedabas embarazada, tenías
tenías que informar, porque el estudio decidía si tú seguías adelante o no con el embarazo. Y luego también el estudio decidía si te casabas o no. De hecho, yo en el libro cuento cómo Mickey Rooney, cuando se enamora de esta despampanante Ava Gardner, y desconocida entonces porque todavía era una debutante en Hollywood, el gran problema de Mickey es: el señor Louis B. Mayer no me va a permitir casarme con Ava Gardner. Y hay esa escena que cuento en el libro, que los dos llegan al Salón del Trono muy enamorados, cogidos del brazo, y el señor Mayer le dice a Ava: usted quédese fuera porque no la conozco de nada. O sea, no sabía ni quién era, ni sabía pronunciar su nombre. Decía Ava Gardner, no sabía. Y entonces el señor Mickey se quedó con él hora y media en el despacho, y más o menos lo que el señor Mayer le dijo es: tú no te casas con Ava Gardner. Y él al final le dijo: me casaré con ella o me voy a otro estudio, y cedió. Pero Ava no pudo casarse de blanco, tuvo que casarse, que su sueño era casarse de blanco, poder invitar a la familia, porque fue una boda que la Metro-Goldwyn-Mayer quiso que pasara totalmente desapercibida, claro, porque ella era una desconocida y él la estrella más taquillera de Oye, da tiempo para una última pregunta. Venga, ¿no? ¿Quiénes serían esas 4 divas hoy en día? Porque ya no hay divas como las de antes. Ya no hay, porque el glamour ahora ha desaparecido, pero hombre, sí que tenemos divas. Yo creo que Madonna es una gran diva. Yo creo que Madonna, Lady Gaga, sobre todo hay grandes diosas y divas en el mundo de la música. Kidman, por ejemplo, pero en el cine, no. Para mí en el cine yo creo que las grandes divas ya... Nicole, Meryl Streep... No, Nicole Kidman son grandes actrices, pero para mí no tienen ese glamour, ese punto. Y yo creo que con Lauren Bacall, que no sé si fue la última que falleció, nos queda viva, o ya falleció también Olivia de Havilland. Era una época donde esas mujeres eran diosas dentro y fuera de la pantalla, porque no existían las redes sociales y estas mujeres no concedían entrevistas porque el estudio no lo permitía, y las fotografías que llegaban a la prensa también eran muy, muy, muy controladas por los propios estudios. Muy diferente a estos tiempos. Y ahora tenemos Instagram y las diosas ya no son diosas. Pues yo soy una diosa y me sacan en una foto, pues eso, en los yogures del supermercado. Claro, eso era impensable, ¿entiendes? Entonces te sacan y dicen: pues me la he encontrado comprando yogures, mira qué alegría. De Ava Gardner se decía que había unas cartas secretas o un diario secreto, ¿no?, que nunca apareció. No, lo que fue una pena con Ava Gardner, más que el diario secreto, es que Ava Gardner también guardaba, a diferencia de Liz Taylor, guardaba todas las cartas de amor que le había enviado a lo largo de su vida Frank Sinatra, que fue su gran amor. Otro amor también tormentoso. Otro tío estupendo también, que ha sido siempre súper educado. Para echarte unas cañas con él. Majísimo. ¿Cuál fue el problema? Que en sus memorias lo cuenta, poco antes de morir, Ava Gardner, que ya estaba muy enferma, llamó a su doncella y confidente, porque al final todas estas diosas, sus grandes amigas, eran sus criadas, sus doncellas, porque estaban muy solas, y le dio un sobre que contenía, ella luego dijo que contenían cartas, y le dijo: Carmen, yo cuando muera quiero que esto lo quemes, lo hagas desaparecer, y prométeme que lo harás. Así que yo creo y me temo que en ese sobre estaba la historia verdadera entre Ava y Sinatra, que nunca conoceremos porque esas cartas no salieron a la luz. Claro, tampoco sabemos si están quemadas. Ahí hay una peli. Hay una gran serie, Arde Madrid. El libro se llama Diosas de Hollywood, publicado por Plaza y Janés. Está a la venta ya, yo creo, ¿no? Está a la venta y es un regalo navideño. Ahí está la cuña. Ahí está la cuña. Sí, señor. En el último minuto di que pues sí que había cambiado la publicidad. Sí que había cambiado la publicidad. Hasta luego, Jun Barrera, Pedro Aznar, David Navarro. Gracias. Adiós.